Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y también integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Dolores, ¿cómo te va? Hola, Laura, Bien, un placer estar con ustedes. gracias. Bueno, sabemos que en un rato te tenés que ir porque ya nos habías adelantado en el inicio del año, que hoy es un año con muchas elecciones en nuestra región. Sí, me acuerdo que a principio de año dijimos, bueno, vamos a hablar de elecciones y de algunas otras cosas, y la verdad que nos pasamos hablando de elecciones porque el calendario electoral es muy apretado en la región, sobre todo, bueno, este primer semestre, y el próximo domingo, como vos bien decías, vamos a asistir a una de las elecciones. Para los mexicanos y mexicanas siempre dicen que cada elección es la más grande en la historia de México. Creo yo que muchas veces tiene que ver con que se van ampliando algunos cargos y se van ampliando algunos ciudadanos y ciudadanas, naturalmente el crecimiento poblacional, pero sí realmente es una elección donde se eligen más de 20.000 cargos y van a votar 98 millones de mexicanos y mexicanas, por lo tanto, naturalmente sí es una elección muy grande y además es una elección muy significativa, ¿no? Primero por lo que representa México para la región. Segundo, porque, bueno, deja el poder un presidente que particularmente en relación a otros se va del poder con altos niveles de popularidad, que es Andrés Manuel López Obrador. Y en tercer lugar, porque por primera vez en la historia de México, las dos candidatas que representan a las dos coaliciones mayoritarias para disputarse el poder el próximo domingo son mujeres. Por lo tanto, gane quien gane, México va a tener una primer mujer en su historia como presidenta. Por lo tanto, sí, es una elección muy significativa para estos momentos de América Latina. Y le sumamos el contexto regional, ¿no? El contexto regional, que además la verdad que no dista mucho del contexto que atraviesa en México. Siempre hablamos cuando decimos cuáles son estas tendencias regionales que se vienen dando. Una, naturalmente hablamos de la polarización, y hoy México es una expresión, un ejemplo muy claro a nivel de proceso electoral, de campaña electoral, de una campaña altamente polarizada, donde obviamente hay digamos, hay un tercer partido que también presenta una candidatura, que es Movimiento Ciudadano, un partido que surgió inicialmente como un partido con algunas candidaturas independientes, con algún registro de ciudadanía, pero que ya tiene bastante conformación en el sistema político y de partidos mexicanos, pero que hoy, digamos, lo que realmente está en juego en México son dos grandes coaliciones. Una coalición que representa la coalición oficialista, que es Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, que también va acompañado de otros dos partidos, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que lleva a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como candidata a la presidencia, y del otro lado, en esta polarización tan marcada que se da en la campaña electoral en México, está la coalición opositora de PRI, PAN, PRD, tres partidos políticos históricos y muy tradicionales en el sistema político mexicano, que ya a partir de la llegada de Andrés Manuel al poder en el 2018 se empezó a formar esta alianza opositora que primero tuvo lugar en las elecciones de medio término, en las elecciones legislativas, y que hoy llevan, por un lado, una candidatura a la presidencia común, que es Xochitl Gálvez, que es una ex senadora, viene del empresariado también, más del emprendurismo, y ha sido también funcionaria en el área de movimientos indígenas en el gobierno del PAN, pero también llevan algunas alianzas en varios de los estados. Por ejemplo, uno de los estados que hoy está en mayor disputa o competencia electoral es la Ciudad de México, que es además un estado donde ha sido muy fuerte Morena, primero el PRD, que es, digamos, luego surge Morena, pero Andrés Manuel López Obrador, recordemos, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, luego Marcelo Ebrard lo continuó, y la misma Claudia Sheinbaum acaba de renunciar para poder ser candidata presidencial.
y la realidad que hoy, así como por ahí las encuestas muestran una clara superioridad de casi 20 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez para el nivel presidencial, en la Ciudad de México el escenario se da un poco más estrecho y por lo tanto ahí también están puestos los ojos, o sea, cómo se va a ir dando no solamente la categoría presidencial, sino la competencia en algunos estados y obviamente la competencia legislativa. En México el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, tiene mucho poder a la hora de poder instalar agenda y al mismo tiempo pasar normas o generar normas que condicionen políticas de Estado. Por lo tanto, la idea de cómo puede quedar conformada esas mayorías que pueda tener Morena en el Congreso va a tener mucho que ver con las posibilidades de gestión que pueda tener Claudia Sheinbaum en un eventual triunfo. Dolores, y para seguir un esquema más conocido por nosotros, por lo menos, que es el argentino, también allí sucede que hay distritos que traccionan la potencialidad de un triunfo, como acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Que vos decís, bueno, tengo este distrito y listo. Bueno, allá obviamente hay distritos que son muy fuertes. Diría que la provincia de Buenos Aires allá sería el Estado de México, que es, digamos, está la Ciudad de México, alrededor está el Estado de México, que sería, digamos, lo que para nosotros sería la provincia de Buenos Aires. Es un distrito que es muy populoso, pero con la particularidad de que fue a elecciones para la gobernación el año pasado. Entonces, no todos los estados van a ir ahora a elecciones para la gobernación. Sí para las alcaldías, sí para los ámbitos legislativos locales, pero bueno, naturalmente sabemos que cuando hay una elección de gobernación es mucho más fuerte la atracción y creo yo que por ahí sí la Ciudad de México, que es muy populosa y que es un distrito muy importante sobre todo para el oficialismo, puede tener incidencias. Después hay otros países, hay otros estados naturalmente que tienen mucha fuerza, sobre todo desde el punto de vista de lo económico, como Nueva León, que hoy lo está gobernando Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, sí es cierto que hay distritos que tienen alguna cuestión vinculada al peso específico, pero la realidad es que como en el ámbito legislativo tienen una selección por un lado uninominal y por otro lado plurinominal, la lista plurinominal depende de la elección a la presidencia. Entonces, si por ejemplo, al ser un sistema proporcional, no me quiero poner técnica, pero para que se entienda, al ser un sistema proporcional, si un candidato saca 60% para la presidencia, ese 60% también lo va a sacar para el Congreso en la lista plurinominal. O sea, la lista que va entera del partido va a sacar 60% y va a entrar ese porcentaje al Congreso. Por lo tanto, desde ese punto de vista tiene mayor influencia el voto a presidente para la conformación del Congreso. Sí, naturalmente, el contexto que hoy, por ejemplo, para que se den una idea, obviamente pone más en juego Morena porque es el partido que más cantidad de estados tiene. Hoy Morena tiene 22 de los 32 estados. Por lo tanto, obviamente, lo que pone en juego es mucho mayor que los otros partidos, pero sí se va a dar seguramente una contienda muy, muy interesante para observar y sobre todo para ver qué pasa el día después, porque obviamente hay mucha expectativa de cómo se consolida el Congreso. También, naturalmente, hay mucha expectativa sobre el ejercicio de poder de Claudia Sheinbaum con un liderazgo tan fuerte de Andrés Manuel López Obrador. También esto está, digamos, en la agenda pública. Y bueno, y naturalmente también los grandes desafíos que tiene por delante México, sobre todo, diría yo, en materia de seguridad y del control político del Estado sobre el territorio, sobre todo en algunos estados donde la incidencia del narcotráfico es muy fuerte. Es un país que lamentablemente en contexto electoral tiene una incidencia de la violencia política altísima. Según datos de una ONG que es Votar Entre Balas, hubo esta campaña electoral más de 1.800 muertos. Al mismo tiempo, el propio Andrés Manuel López Obrador planteó que más de 600 candidatos pidieron asistencia de seguridad y hubo mucha defección de candidaturas por amenazas. O sea que claramente, diría yo, hacer política en México no es fácil, porque evidentemente, sobre todo en algunos estados,
Y el otro factor es que la violencia se da principalmente en el plano local. O sea, no impacta tanto en las candidaturas al Congreso Federal, sino principalmente por el control del territorio. Y algo significativo también es que no discrimina por partido político. De hecho, si uno ve los datos, por ejemplo, del 2018, donde dejaba el poder el PRI, la mayoría de los candidatas asesinados eran del PRI, y hoy los datos, hay más candidatas de Morena. Por lo tanto, evidentemente lo que disputa el narcotráfico es el poder del territorio, independientemente del color político que tengan los candidatos, ¿no? Uh-huh. Y hacia esta polarización también se expresa en el alineamiento regional con los organismos de la región a los que pertenece México, ¿o eso no está en juego? Bueno, la realidad es que México nunca ha tenido una política muy fuerte respecto de la región. Esto obviamente por su cercanía con los Estados Unidos, no solo geográfica, sino también en materia comercial. O sea, el principal destino de las exportaciones mexicanas es hacia los Estados Unidos. La agenda principal, yo diría, cuando uno sigue, por ejemplo, la campaña electoral, los ejes de la discusión pública de los candidatos, la política exterior no está presente. Solamente el tema de migración es el único tema que evidentemente está en la agenda, porque bueno, es una problemática muy importante para México, sobre todo en su relación con los Estados Unidos, pero también en su relación con sus vecinos del sur, y por eso sobre todo hemos visto en el último tiempo mucha articulación, sobre todo de la actual canciller Alicia Bárcena con el presidente de Guatemala, con distintos presidentes de Centroamérica, para poder ver instancias de cómo resolver esta situación, que obviamente al ser un paso hacia los Estados Unidos termina siendo un verdadero problema para México, y creo yo ese es el único punto en la agenda que se ha implantado en esta campaña. O sea, no hay una discusión. Yo he tenido la oportunidad de ver los 3 debates presidenciales y evidentemente no está puesto en la agenda. Por ahí se discute un poco más el rol de la diplomacia, obviamente lo que comentamos hace algún tiempo, el hecho de la acción de México en contra de Ecuador por la intervención a la embajada. Sin embargo, son temas que no penetran tanto en la agenda ciudadana. De hecho, en estos días estuvo una decisión de la Corte Internacional de Justicia de desestimar el caso de México, y tampoco fue un tema que haya aparecido, incluso la oposición, puesto tampoco en la agenda. Por lo tanto, creo yo que los principales temas son la seguridad. Los temas vinculados a la corrupción también son fuertes en el debate público. La idea principal, obviamente, desde la oposición, de acusar al gobierno de manejar los servicios sociales de una manera muy centralizada. De hecho, bueno, se da algo que acá también está muy en agenda, que es el debate por los planes sociales. O sea, eso sí está en la agenda. Sin embargo, creo yo que la cuestión de la economía allá tiene, digamos, una situación distinta a otros países de la región, porque hoy México tiene dinámicas o datos macroeconómicos de bastante estabilidad económica. Entonces, desde ese punto de vista, no está tan presente eso, sino más bien el uso de los recursos del Estado, el modo en que se usan los recursos del Estado, el modo en que se da la asistencia. Está mucho más planteado desde ese lugar. No como acá, que vinieron directamente a ir sacando todo. ¿O era la propuesta electoral? Exacto, ¿no? De hecho, para que te des una idea, el contexto de hoy, por ejemplo, la oposición en México discute la forma en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó la transferencia de recursos a los sectores populares. Sin embargo, como contrapropuesta en el debate, plantea que se ponga como en rango constitucional la institucionalización de los planes sociales. O sea, como diciendo, no estoy en contra de la asistencia, lo que estoy en contra es de la forma en que se da. O sea, por eso te digo, no es un tema que se esté discutiendo desde un punto de vista, tiene que ver mucho más este debate con las formas, tiene que ver mucho más con
quién considera uno u otro, está muy en clave de la agenda de democracia, autoritarismo. Ese sería en los niveles de polarización que hoy están circulando en la campaña electoral en México. Claro, más sobre las personas, lo que hacen y cómo, y no tanto lo que hacen para la población. No está en discusión que sigan haciendo esas políticas para las organizaciones sociales, sino la forma, burocráticamente, cómo se ha hecho. Mirá, y esto de la corrupción como que tomó la agenda en todos lados. Sí, bueno, y no es un tema común, o sea, no es un tema nuevo en México. Recordemos que fue el tema principal por el cual también Andrés López Obrador llega al poder, porque venía de un gobierno de Peña Nieto muy cuestionado en materia de corrupción, y él llega, digamos, con un discurso muy anticorrupción. De hecho, bueno, se mete obviamente en el debate público porque el candidato de Movimiento Ciudadano, que sería el candidato que a nivel federal nunca gobernó México, es un poco el que plantea ese antagonismo entre los que ya gobernaron. Por ahí sería el discurso más antisistema, aunque no es antisistema porque es un dirigente que viene de un partido político con mucha trayectoria política, pero digo, lo que plantea es, bueno, estos gobernaron y no lograron sacar la corrupción. Bueno, esta es otra opción política que se plantea hacerlo, y un poco también cuando la candidata del PRI-PAN-PRD le plantea algunos casos de corrupción a la candidata de Morena, bueno, también desde el lado de la candidata Morena dice, bueno, pero también los partidos que te llevan dentro de la coalición gobernaron y tienen altas denuncias también en materia de corrupción. O sea que es un tema que atraviesa el debate altamente, pero creo yo que se ha planteado en estos años desde la oposición un discurso muy institucionalista y muy planteando principalmente el discurso anti López Obrador vinculado a que no respeta la institucionalidad, que no respeta, por ejemplo, al órgano electoral, que no respeta a las distintas instancias de la República. Ese sería quizás lo que yo noto que ha primado en la agenda política de la oposición. Uh-huh. Difícil pensar estos dos ejes que mencionas como clave, ¿no?, de interés, que son la corrupción y la inseguridad, cuando hay este sustrato narco, ¿no?, en la sociedad. ¿Se lo toca como tema de manera directa o mejor no, por lo que eso representa? Bueno, a ver, yo creo que hay un problema de base y de mucha dificultad de resolución que tiene que ver con la debilidad de los estados-nación para poder dar respuesta a las amenazas que representan hoy el narcotráfico, el crimen organizado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que ha intentado es generar esta Guardia Nacional que permita brindar seguridad en los estados que lo requieran. Eso tampoco a la oposición le parece, digamos, una medida propicia. Entonces también en el marco de qué se hace y qué no se puede hacer para la resolución de este flagelo, también hay discusión de método. Otra de las cosas que también entra en agenda es el rol de las Fuerzas Armadas. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, le da un rol importante a las Fuerzas Armadas, no solamente en el marco de la protección de las fronteras, sino también de la intervención de algunas, por ejemplo, empresas públicas. Bueno, esto es otro de los temas también que están en la agenda. O sea, para plantear que en general tiene mucho que ver con el modo de ejercer el liderazgo y el modo de la conducción del gobierno, lo que principalmente genera rechazos por parte de la oposición, y en eso se ha anclado su agenda. Entonces tampoco es una agenda que pueda tener mucho de propositivo, y eso, bueno, veremos también el próximo domingo que efectivamente que lo interpela más al ciudadano y a la ciudadana de México, ¿no? Bueno, como sabemos, como dato diferencial, por primera vez será una mujer, sea quien sea. Por primera vez será una mujer, y bueno, eso ya es un dato, sobre todo en un país como México, que es un país con una tradición machista altísima,
que ha tenido muchos avances en materia normativa. De hecho, México es el único país en la región que tiene la ley de paridad en todo y que permite que, por ejemplo, hoy haya 9 gobernadoras mujeres. De hecho, el año pasado una gobernadora ganó el distrito más fuerte de México, que es el Estado de México, por las reglas afirmativas que así lo marcan. Pero bueno, desde el punto de vista de la cultura, desde la cultura machista es muy fuerte y creo yo que ya de por sí que haya una mujer presidenta va a ser algo muy importante. Sin lugar a dudas. Bueno, Dolores, como siempre, muchas gracias y veremos qué es lo que pasa este 2 de junio, ¿es? 2 de junio, exacto. Bueno, te mandamos un abrazo y hasta la próxima elección. De elección en elección. Dolores Gandulfo, aquí cuando nosotros queremos saber qué es lo que pasa en la región, llamamos a la que sabe, que es ella, Dolores Gandulfo, que es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y además integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, integrante del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Ella es quien, a quien desde el barrio analiza la política regional.